Continuando entonces con el tema de descargas corona, teniendo claro cuáles son los efectos de estas descargas, que lo estábamos hablando ahora en las líneas de alta tensión, viene también importante mencionar cómo se puede evitar ese tipo de efectos. Entonces, vamos a ver que lo que se hace es que se instala un dispositivo llamado anillo de corona, que ustedes lo pueden ver aquí. Este dispositivo, si lo llegan a ver en algún momento, es justamente para evitar las descargas corona. Como les mencionaba antes, estas descargas podrían dar origen a pérdidas en las líneas de alta tensión, inclusive mayores a las pérdidas resistivas. Entonces se vuelve un tema importante tratar de evitar la formación de estas descargas corona. Estos dispositivos lo que hacen es que distribuyen, se dice que distribuye el gradiente de campo eléctrico. Esto es que evita concentraciones de campo eléctrico intenso, lo distribuye. Entonces eso hace que el campo eléctrico tenga valores más bajos que el valor de ruptura y por tanto no se lleguen a formar las descargas corona, buscando con esto evitar todos los inconvenientes que veíamos antes, ¿verdad? El tema del ruido, el tema de la formación de ultravioleta. Evidentemente, cuando se forman descargas corona tenemos pérdidas en la potencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se suele hacer para evitar eso, las descargas corona en las líneas de alta tensión, es poner este dispositivo. Muy bien, con eso vamos a dejar hasta ahí el tema de descargas corona. Por un tema de tiempo, voy a omitir toda la teoría que hay detrás de las descargas corona, que me parece que no es tan relevante. Es más relevante el tema de haber visto las aplicaciones y la descripción general de estas descargas. Vamos a pasar ahora a la parte donde logramos la ruptura dieléctrica. Y ahí sí vamos a ver la teoría como tal, que nos va a llevar a algo sumamente valioso. Yo diría que aquí es donde viene la parte más relevante, más importante de la unidad 1 y que por tanto es fundamental que la veamos con cuidado. Entonces vamos a desarrollar la teoría en torno a la parte de ruptura dieléctrica, de la parte de voltaje de ruptura como tal. Bueno, desde luego es muy importante entender bien desde el punto de vista físico la ruptura eléctrica, sea porque necesitamos originarla o sea porque queremos prevenirla. Entonces, es por eso importante entender la teoría que hay detrás. Recordemos la configuración que estamos analizando. Es una donde tenemos un cátodo, un ánodo, lo tenemos en vacío. Ahí inyectamos un gas que es del que queremos generar el plasma. Eso está conectado a una fuente DC que nos establece un voltaje determinado y ese voltaje podemos irlo incrementando. Conforme lo incrementemos, vamos a medir una corriente, que es la corriente que viene en la descarga, y entonces vamos a poder hacer una gráfica de voltaje versus corriente. Cuando la corriente empiece a incrementarse mucho, vamos a pasar de la zona de descargas oscuras a la zona de descargas luminiscentes, y esa transición es lo que llamamos la etapa de ruptura eléctrica, donde la corriente en la descarga se incrementa a valores mucho mayores que el caso de las descargas corona. Entonces, vuelvo a recordar esta figura que analizamos en una clase anterior. Aquí tenemos el cátodo, aquí tenemos el ánodo. Primero recordar que la radiación ultravioleta puede incidir en el cátodo
y eso hace que se emitan electrones. Esto es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Y ese flujo de electrones por efecto fotoeléctrico lo vamos a llamar gamma E sub 0. Ahora, los iones que vienen a chocar con el cátodo, ellos también van a arrancar electrones y es lo que vamos a llamar el flujo ES, que es lo que se conoce como el flujo de electrones por emisión secundaria. Justamente emisión secundaria porque es una emisión consecuencia de que los iones chocan con el cátodo. El flujo de iones que chocan con el cátodo los llamamos gamma IC. I de iones y C de cátodo. Entonces el cátodo va a emitir electrones que viene a ser la suma del flujo de electrones por efecto fotoeléctrico más el flujo de electrones por el impacto de los iones. Si yo quiero saber cuántos electrones salieron del cátodo por la suma de sus efectos, entonces obtengo el flujo de electrones del cátodo, que lo llamo gamma EC, que es lo que tenemos aquí. Eso sería el flujo de electrones provenientes del cátodo. Son los electrones que salen de aquí, de partida. Esos electrones que salen, entonces van a chocar con un neutro, formando un ion, formando un nuevo electrón, y eso de nuevo, conforme adquiere más energía cinética, vuelve a chocar con otro neutro, formando un ion, formando un electrón, y con la distancia se va a ir incrementando cada vez más y más y más y más la corriente, sea de iones o de electrones, porque claramente se están formando más. Decimos entonces que el flujo total, representado de esta manera, va a depender del flujo gamma electrones del cátodo, que es este, todos los electrones que salieron del cátodo, ese va a ser como el punto de partida, y luego tenemos un crecimiento exponencial que va a crecer exponencial con la distancia x y que va a crecer exponencial con el primer coeficiente de Tausen, que es lo que llamamos alfa, que eso lo vimos en la clase anterior, que viene a ser cuántos pares ion-electrón podemos generar por metro. Eso es lo que representa alfa. Entonces, la cantidad de electrones en la dirección X va a crecer de forma exponencial, pero va a depender inicialmente de cuántos electrones salieron del cátodo. Y a partir de ese flujo inicial que salieron del cátodo, empieza a crecer exponencialmente con X, con la distancia, y con alfa, el primer coeficiente de Tausen. Es muy importante tener en mente este esquema. No lo olviden y ahora lo vamos a usar justamente. Vamos a definir lo que se conoce como el coeficiente de emisión secundaria de electrones. Esto es simplemente dividir cuántos electrones fueron emitidos del cátodo entre cuántos iones o fotones incidieron en el cátodo. O sea, estoy haciendo una comparación de cuántos electrones salen del cátodo en comparación con cuántos iones inciden en el cátodo para generar electrones. Si tuviéramos un gamma alto, lo que nos dice es que se generan muchos electrones con una tasa de iones o fotones relativamente baja, lo cual nos indicaría que el material del que está hecho ese electrodo es muy bueno, porque si nos emite electrones con mucha facilidad, el gamma va a ser alto. Y vamos a ver más adelante que el valor de gamma es relevante. Eso lo que quiere decir es que el metal del que estén hechos los electrodos es importante. Es importante. Es decir, un electrodo hecho de aluminio, un electrodo hecho de cobre,
un electrodo hecho de acero, usted tiene, siendo riguroso, primero que ver cuál de esos metales tiene un gamma más alto. Ese valor de gamma está tabulado, entonces uno podría conseguir el valor de gamma y decir, bueno, el aluminio tiene un gamma más alto, entonces yo sé que si hago los electrodos de aluminio, voy a tener una emisión de electrones bastante alta y ese va a ser como el proceso de sembrar electrones, ¿verdad? Porque son los electrones de partida que luego me dan origen al efecto cascada. Volvamos aquí. Lo que estoy diciendo es que hago una comparación. Estoy haciendo una comparación de los electrones que salieron del cátodo con cuántos iones llegaron. Y ese cociente de uno con otro es lo que yo llamo gamma. Pero eso va a depender únicamente del material del que esté hecho el electrodo. No va a depender de otra cosa, va a depender de eso. Por eso es importante saber ese valor de gamma ahí. Muy bien, aquí voy a ir poniendo partes del esquema que les mostré ahora. Tengo, en primer lugar, el flujo de electrones. Aquí estoy considerando de momento únicamente el flujo E0, que era el flujo E0, eran los electrones que se emitían por efecto fotoeléctrico, que es cuando incide radiación ultravioleta y se emiten electrones. Bueno, el flujo de electrones que va a surgir por eso va a depender de ese flujo inicial de electrones que salen y va a depender de la distancia que se recorra y va a depender del primer coeficiente de Taussig, que es cuántos pares ion-electrón se pueden generar por metro. Pero vean que tiene un crecimiento exponencial. De aquí en adelante les voy a pedir que por favor traten de poner la mayor atención posible para que vean de dónde va surgiendo todo lo que les voy a ir mostrando. Y desde luego amerita una muy buena atención porque si no se van a perder con mucha facilidad. Recordemos que el flujo de electrones en toda la descarga va a depender de cuántos electrones salieron del cátodo, que es lo que yo llamo gamma S, electrones cátodo, electrones que salieron del cátodo. Luego el crecimiento exponencial que va a crecer con X y que va a crecer con alfa. Alfa, primer coeficiente de Taussig, que es cuántos pares ion-electrón se forman por metro. Bueno, ese flujo de electrones es el que va a llegar al ánodo. Esto que tenemos aquí es el ánodo. Y esto que les indico aquí es gamma EA, es electrones que llegan al ánodo. Claro, los electrones que llegan al ánodo van a estar dados por esta expresión, justamente. Entonces, retomamos. El flujo de electrones que llega al ánodo no es más que esta expresión que tenemos aquí. Es decir, es el flujo de electrones que salieron del cátodo por la función exponencial que depende de la distancia o de la separación de los electrodos. En este caso, porque ya llegué al ánodo, entonces el X, lo que antes era X, ahora lo sustituyo por D, donde D es la distancia máxima entre los electrodos, ¿no? Esto que tengo aquí me va a dar el flujo de electrones que llegan al ánodo. Eso es lo que representa gamma EA. Electrones que llegan al ánodo depende de los electrones que salen del cátodo por la función exponencial que depende de la separación de los electrodos y del primer coeficiente de Taussig. Recordar que el primer coeficiente de Taussig, ¿de qué depende? Depende de la presión del gas, depende del campo eléctrico y depende del gas mismo que estemos ionizando. Depende del campo eléctrico, de la presión del gas y del gas que estemos ionizando.
Muy bien. Insisto que ahora hay que seguir la secuencia, ¿verdad? De nuevo, un trozo del cátodo, recordar, tenemos el flujo de electrones por efecto fotoeléctrico y el flujo de electrones por emisión secundaria cuando los iones chocan y arrancan electrones. La suma de estos dos, representado aquí, es lo que yo voy a llamar el flujo de electrones que salen del cátodo. Ese es el flujo total de electrones que sale del cátodo. Y eso es lo que represento aquí. El flujo de electrones por efecto fotoeléctrico más el flujo de electrones por emisión secundaria da el flujo de electrones que salen del cátodo, que es esto que está aquí. Entonces, muy bien, yo ya sé que el flujo de electrones que salen del cátodo es la suma de esos dos efectos. Ahora, aquí es donde necesito un momento para que mediten bien esto. Observen bien la figura y observen bien la fórmula. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Esto que está aquí es el flujo de electrones que llegan al ánodo. Y yo tengo aquí el flujo de electrones que sale del cátodo. Entonces les pregunto a ustedes, vamos a ver. Aquí es donde necesito que lo piensen lo piensen muy bien. Si usted sabe cuántos electrones salieron de aquí y sabe cuántos electrones llegaron aquí, y usted a los electrones que llegaron le quita los que salieron, ¿qué obtiene? Repito la pregunta. Si usted sabe cuántos electrones llegaron al ánodo y sabe cuántos electrones salieron del cátodo, y usted a los electrones que llegaron al ánodo le resta los electrones que salieron del cátodo, ¿qué es lo que usted obtiene? Aquí pueden abrir el micrófono, si alguno se anima a decir. Pueden abrir el micrófono. Profe, ¿Sí? yo lo que pensaría sería que lo que tengo es la cantidad de electrones que se me generaron por todas las colisiones durante el trayecto de esos electrones que salieron del cátodo hasta llegar al ánodo. Excelente, así es. Eso es, justamente. Ahora, entonces vean lo siguiente. Suponga esa diferencia del rojo con el azul, le dice a usted cuántos electrones se formaron en la descarga, en el trayecto. Y si por cada electrón que se formó un ion, entonces no hay que hacer muchos cálculos para darse cuenta que eso va a corresponder al flujo de iones. Si por cada electrón, aquí vamos a ver, se me perdió esto. Si por cada electrón que se formó se generó un ion, entonces, claro, si yo ya sé cuántos electrones se formaron en el camino, a la vez ya sé cuántos iones se formaron. Y esos iones van de camino al cátodo. Van de camino al cátodo. Ellos se formaron y ahora el camino que toman es irse al cátodo. Entonces eso va a ser el flujo de iones que va hacia el cátodo. Entonces, si yo a los electrones que llega al ánodo le resto los electrones que salieron del cátodo, obtengo cuántos electrones se formaron en medio, que va a ser equivalente a cuántos iones se formaron. Entonces ya ahí sé
cuántos iones se formaron que van camino al cátodo. Excelente. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a jugar con las mismas fórmulas que hemos venido viendo. Aquí es muy importante que presten la mayor atención posible. De nuevo, este es el flujo de electrones que llegan al ánodo, que depende del flujo de electrones que sale del cátodo, depende de la separación de los electrones y de alfa. Entonces, si yo ya sé eso y ya tengo esta formulita que fue la que tuve anteriormente, yo llego y la sustituyo aquí donde decía flujo de electrones en el ánodo, sustituyo esta expresión. Y entonces, una vez que tengo eso, como aquí yo tenía esta igualdad, que yo ahorita voy a explicar un poquito qué es, puedo despejar el flujo de electrones por emisión secundaria. Recuerden que este gamma es lo que habíamos definido antes, al inicio de esta segunda clase, ¿verdad? Habíamos definido este gamma. Entonces, yo puedo sustituir esta formulita aquí y despejo el flujo de electrones secundarios. Y entonces aquí tengo el flujo de electrones secundario, tiene esta dependencia. No nos vamos a poner a demostrarlo, pero con un poquito de álgebra usted llega a este resultado a partir de tomar esta fórmula, meterla aquí y despejar. Voy a devolverme un instante porque no mencioné un tema que es relevante, que es asociado a esto que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Entonces voy a devolverme porque es importante que lo vean. Vamos a ver, aquí está pequeñito, pero podemos verlo. Observen que el flujo de electrones por emisión secundaria es proporcional a gamma. Recordemos que gamma es el cociente de los electrones que salen entre los iones que llegan. Bueno, ¿qué tantos electrones emita el cátodo por choque de iones? Claramente tiene que depender del flujo de iones que llega al cátodo. Tiene que ser proporcional. Entonces, el flujo de electrones de emisión secundaria es proporcional al flujo de iones que llegan al cátodo. Claro que sí. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Muy bien. Entonces, tomamos la fórmula tal cual que obtuvimos antes, que era esta. En la anterior diapositiva llegamos a esto. Y nosotros al inicio habíamos dicho que el flujo de electrones por efecto fotoeléctrico más el flujo de electrones de emisión secundaria me da el flujo de electrones que sale del cátodo. Si yo ya sé de qué depende el flujo de electrones de emisión secundaria, simplemente lo sustituyo de nuevo y obtengo esta expresión. Observen, flujo de electrones que sale del cátodo. Tiene esta dependencia. Simplemente sustituyo una fórmula en otra y rápidamente llego a esta conclusión. Ya ahorita van a ver a lo que vamos a llegar. Muy bien, esta es la fórmula que logré en la anterior diapositiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vean que aquí está el flujo de electrones del cátodo, por aquí está el flujo de electrones del cátodo. Entonces, yo tengo que despejar el flujo de electrones del cátodo. De nuevo, aquí tengo que hacer un poquito de álgebra. Despejo esto y esto y llego a obtener esta fórmula que está acá. Que lo que me dice es que el flujo de electrones que sale del cátodo tiene esta dependencia. Depende del flujo de electrones por efecto fotoeléctrico, depende de gamma, depende de alfa y depende de D, que es la distancia entre los electrones. Bueno, bien. Ahora, tomo esa fórmula tal cual que obtuve,
que es esta de la anterior diapositiva, obtuve esta. Y yo recuerdo que el flujo de electrones que llega al ánodo es el flujo de electrones que sale del cátodo multiplicado por la exponencial de alfa d. Pero ahora yo sé que es el flujo de electrones del cátodo, ya sé que es. Entonces sustituyo ahí. Llegando entonces a este resultado que ustedes observan aquí. Bueno, dirán ustedes, ¿pero qué logro con eso? Flujo de electrones que llega al ánodo. Ya sé de qué depende, pero ¿qué logro yo con eso? Bueno, vean lo que vamos a hacer. Ahora, ese flujo de electrones al ánodo que obtuvimos, multipliquémoslo por la carga. Multiplico aquí por la carga. Y recordar que el flujo multiplicado por la carga lo que nos da es la densidad de corriente. Por definición. El flujo multiplicado por la carga lo que nos da la densidad de corriente. Entonces, aquí llegamos con esto, a obtener la fórmula que me dice a mí de qué depende la densidad de corriente en esa descarga. Va a depender de la separación de los electrodos, va a depender de cuántos pares ion-electrón se pueden formar por metro, que uno recuerda que eso depende del campo eléctrico, de la presión del gas y del tipo de gas. Y va a depender de alfa. ¿Que de qué depende alfa? Del material del que están hechos los electrodos. Entonces, usted sabiendo de qué material están hechos los electrodos, la producción de iones par electrón con dependencia de campo eléctrico, de presión, de tipo de gas, la separación en los electrodos, usted estima la densidad de corriente en amperios por metro cuadrado. Recordar entonces, y aquí lo puse para lo mismo, el alfa, perdón, el gamma, que está aquí, es el número de electrones emitidos por el cátodo entre el número de iones incidentes. ¿Y esto de qué depende? Del material del que esté hecho el cátodo. Mientras que este alfa que está aquí, este alfa, va a depender de la presión, va a depender del campo eléctrico y va a depender de dos constantes que son propias del tipo de gas que usted esté utilizando en la descarga. Eso está tabulado, ¿verdad? Lo podemos buscar. Entonces, con eso, usted ya tiene cuantificado la densidad de corriente en la descarga entre los dos electrodos. Usted ya sabe cómo calcular la densidad de corriente. Y ya sabiendo la densidad de corriente, pues puede calcular la corriente. Entonces, llega Andrés, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Esa de, entonces, para optimizar la densidad de corriente, esa distancia, al ser proporcional a la densidad de corriente, bueno, arriba es proporcional, pero abajo, no sé cómo se comportará. O sea, entre más distancia van a haber más colisiones, sí, pero el campo eléctrico va a ser menor y hay menos fuerzas, entonces no sé cómo es que se comporta ahí. Sí, desde luego, usted puede incrementar la distancia, va a incrementar el campo eléctrico. Sí, ahí hay una dependencia determinada, ¿verdad? Pero esa distancia por lo general es fija. En un montaje experimental, la distancia entre los electrodos es fija, ¿verdad? Sería muy raro ver un montaje experimental donde usted pueda ir variando la distancia entre los electrodos, aunque se puede hacer sin ningún problema, pero habitualmente es fija. Entonces uno lo que puede ir cambiando es la intensidad del campo eléctrico, que la cambia con el voltaje que aplica. Pero ve usted que la dependencia no es tan simple, como dice usted, no es tan fácil de ver.
porque alfa está arriba, alfa está abajo y alfa es el que depende del campo eléctrico y está tanto arriba como abajo. Entonces, pero parte de lo que vamos a terminar de ver en la siguiente clase es cómo yo hago que esta densidad de corriente, o por tanto la corriente, se haga máxima. Porque yo lo que voy a querer es bajo qué condiciones logro hacer que la corriente en la descarga sea máxima. Si garantizo que la corriente en la descarga es máxima, con toda seguridad yo voy a generar una descarga luminiscente, voy a generar esa transición a la región de descargas luminiscentes. Muy bien.